domingo, pero es tan importante, hermanos, que revisemos esto y la relación que tiene con la iglesia, con cada uno de nosotros, el conocer a Jesús. Sorprendentemente, en Jerusalén, que es la capital del pueblo de Dios, en Jerusalén Jesús era muy poco conocido. Recuerden que él nació en Belén de Judea, se trasladó con sus padres, o lo trasladaron sus padres a Egipto, donde se desarrolló. Luego regresó. La Biblia nos enseña que los padres de Jesús traían a Jesús a Jerusalén una vez al año. Cuando Jesús tenía 12 años de edad, ¿recuerdan dónde estaba Jesús? Se perdió, se había perdido de las manos de sus padres, y Jesús estaba en el templo sorprendiendo a los sacerdotes. Quiere decir que Jesús, cuando regresó a los 33 años, que regresó a Jerusalén, ya él era conocido, porque este era el niño prodigio. A los 12 años tenía con la boca abierta a los sacerdotes y a los encargados de los escribas, los fariseos, esa élite de religiosos que había en Jerusalén en esos días de Jesús. Pero qué interesante, San Mateo se encarga de relatarnos que en esta ocasión Jesús se quedó una semana en Jerusalén. Muy poca gente conocían. Algunos sabían de Jesús como el profeta de Nazaret, que había venido sanando enfermos, haciendo milagros. Jesús era un hombre popular, pero fuera de Jerusalén. En Jerusalén casi no era conocido. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Habían poca gente. Vamos a entrar en el relato bíblico, y aunque esto sucede una semana antes de su muerte, y esto se dará en la próxima semana, que es cuando celebramos el Viernes Santo. A propósito, vamos a tener culto el Viernes Santo recordando las 7 palabras. Este es el viernes, el último viernes del mes. Vamos a tener ese servicio especial, y como siempre lo hacemos, vamos a reunirnos aquí a las 8 de la noche y celebraremos nuestro culto de recordación. Todos sabemos muy bien que, de acuerdo a las Escrituras, Jesús no murió un viernes, porque entonces no se cumpliría la palabra la palabra profética que dice acerca de Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en la tierra. Así que si usted cuenta del domingo de resurrección hacia atrás, le va a dar la cuenta de que Jesús tiene un día hacia atrás, no el viernes, sino un jueves. Equivalente a un jueves es cuando Él es sepultado. Jueves en la noche, viernes en el día y la noche, son 2 noches y un día. Sábado en la noche y el día, son 3 noches y 2 días. Y entonces el domingo en la mañana, que es ya el tercer día, Él resucita. Tiene cumplidas las 3 noches y los 3 días. Así que la tradición dice que es el viernes. Perdón que no te saludé, Saro. Está con su esposa, Mirlen. Gracias que están aquí, hermanos. Denle un aplauso a Saro. ¿Cuántos se acuerdan de Saro? Ya yo no lo conocía. Ha duplicado. Aleluya. Esto es importante que nosotros lo manejemos, hermanos, porque se celebra en el mundo religioso y nosotros somos parte de ese mundo religioso, aunque lo nuestro no es una religión meramente, lo nuestro es una relación con Dios. Amén. Pero vale la pena conocer estos detalles que la Biblia nos refleja. No sé por qué tengo mucho eco aquí, si me pueden revisar eso. El Domingo de Ramos es una fiesta celebrada por el cristianismo en todas partes del mundo, porque es una actividad, es una acción
de parte de Dios que se da justo una semana antes de que él sea tomado como prisionero y llevado a la muerte. San Mateo capítulo 21 se encarga de hablarnos de la entrada triunfal en Jerusalén. Y comenzando desde los versículos 1, yo me voy a trasladar hasta el versículo 10. Vamos a leerlos, ¿por qué no? Del 1 hasta el 11 inclusive. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Hay que tomar en cuenta esto, 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Hay una contradicción. Jesús tenía 3 años y medio ya cumplido de haber estado andando por toda la Galilea. Era muy conocido, sus milagros lo habían convertido en un hombre muy popular. La popularidad de Jesús la podemos ver reflejada en todas estas acciones que él cumplió mientras que estuvo en esta tierra. Por ejemplo, en Marcos 2:2, vamos a ver si van conmigo a la Biblia rapidito y leen esto de la popularidad de Jesús. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Se acuerdan cuando el hombre cojo que fue llevado por 4? Dice que la gente se aglomeraba tratando de escuchar a Jesús. En Marcos 3:10 dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Oiga, Jesús se hizo tan popular que la gente habían escuchado acerca de la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esta historia? La mujer del flujo de sangre, estaba prohibido que una mujer se acercara a un rabino. Los rabinos, ayer nos contaron una experiencia de un rabino que estaba dando una conferencia en cierto lugar donde habían hombres y mujeres. Los rabinos, estos judíos rabinos, ortodoxos, no permiten acercarse ni tocar, ni que les toque una mujer. Ayer nos contaban allí en el seminario una experiencia de uno de ellos. Dice que el hombre presentó su tema y habló de la reencarnación, por ejemplo, y todos se quedaron con la boca abierta, porque el hombre es un maestro en este tema. Y posteriormente, cuando él terminó, todos aplaudieron. Los hombres vinieron a darle la mano, a decirle:
muchas gracias, rabino. Pero las mujeres cayeron encima de él para abrazarlo y para besarlo. Dicen que ese hombre se quedó hecho una sola pieza. Luego, en una forma jocosa, dijo, pasó por lo menos una semana bañándose. Porque ellos son así, los rabinos son muy estrictos. Y particularmente, ahora, ¿por qué lo hacen? Dicen porque nadie sabe, ninguna mujer anda con el rótulo de estoy en mi periodo. Y entonces, por esa razón, es prohibido que a una mujer que está en su periodo se acerque siquiera. Es inmunda. Mientras que está en su periodo, es considerada como inmunda. Esta mujer del flujo de sangre tenía 12 largos años de tener un flujo de sangre. Era inmunda. Pero cuando buscó la ayuda del Señor, ella propuso en su corazón, si tan solo lograra tocar el borde de su vestido, yo seré sana. Se dice que ya en Jerusalén el milagro más comentado que hizo Jesús en todos los milagros fue este, el de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. No fue ni la resurrección de Lázaro, ni fue la resurrección de nadie, sino ni la sanidad del leproso, ni del hombre ciego, sino la sanidad de esta mujer. Porque siendo él un rabino, siendo Jesús considerado como un rabino, permitió que la mujer lo tocara. Y qué susto para la mujer cuando Jesús se detuvo y dice, ¿quién me tocó? Porque esto era asunto de volarle la cabeza a la pobre mujer. Pero es comentado el milagro en Jerusalén por causa de que esta mujer, estando en su condición impura, inmunda, fue y se atrevió a arrebatar, no solamente tocar el borde del vestido del Señor, sino arrebatar el milagro que ella necesitaba. 12 largos años con esta enfermedad, pero esto hizo de Jesús un hombre muy popular. Era muy popular. Otra porción bíblica, Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, yo me recordé de este pasaje de la mujer de flujo de sangre en el 3:10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él, no las plagas, sino la gente enferma, tratando de tocar por lo menos el borde o tocar el vestido del Señor. Tenían esa ansia, porque ¿quién no la tiene si tiene una enfermedad incurable? Una persona que sufre de cáncer, una persona que está con el SIDA o que tiene cualquiera de estas terribles enfermedades. Es asunto de arrebatar. Y Jesús pide que arrebatemos, amén. Dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así que Jesús nos da permiso, hermanos, de meternos y de arrebatar aquello que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Más de la popularidad de Jesús. Estos caían sobre él, dice. El otro pasaje dice, y le apretaban. En Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lucas 8:19, no sé si la van siguiendo, ¿verdad? Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de había gente, hermanos, siguiendo a Jesús. Un último pasaje se encuentra en Lucas 8:45, donde dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Este es el tema de la mujer del flujo de sangre. Anoten Lucas 8:45. ¿Cómo te atreves a preguntar quién me ha tocado si todo el mundo quiere venir y acercarse a ti? Jesús era un hombre muy popular. Y en los días de Jesús, la tierra o el pueblo de Palestina era un pueblo muy pequeño, hermanos.
Es un pueblo muy pequeño hasta hoy. Israel es una nación muy pequeña, extremadamente pequeña. Para caminar por Israel hoy en día no se necesita mucho tiempo. Se puede caminar en 2 o en 3 días por toda la nación. Pero Jesús en Jerusalén, la capital, no era muy conocido. Creo que todo esto tiene que ver con el hecho de que cuando a él lo están juzgando los sacerdotes, los mismos sacerdotes promueven que el pueblo se ponga en contra de Jesús. Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Este pueblo pidió la crucifixión de un hombre inocente porque no, diga conmigo, no le conocían. Y este es uno de los fenómenos, hermanos, que también podrían estar sucediendo en la iglesia cristiana. Que muchos de nosotros desconozcamos. Nuestra relación con Jesús ha sido muy pobre, es muy pobre. Necesitamos dedicar un poco más de tiempo. Creo que este tema de la Semana Santa a nosotros debe de movernos. En apenas en una semana, un pueblo, una nación, la capital del pueblo de Dios, condenaron al inocente. Prefirieron al malo. Pidieron a Barrabás como un hombre libre. En cambio a Jesús lo condenaron diciéndole, mátalo, crucifícalo. Pero bien, vamos a ver algunos otros detalles en relación con este primer domingo, cuando para Jesús comienza el martirio. Jesús llega triunfante. Lo normal es que Él siga triunfante, que siga haciendo sanidades. Hay una serie de acontecimientos que suceden en esa semana. Si ustedes revisan a partir del capítulo 21, tenemos la entrada triunfal. Inmediatamente. Y esto es algo que duele y que molesta a los religiosos. Inmediatamente entra al templo para purificarlo. Ahí está el orden. El versículo 12 en adelante está la purificación del templo. Y si seguimos en ese orden cronológico, luego aparece la higuera que no tiene fruto y es maldecida por el Señor. Luego se presentan ahí algunos otros detalles, la parábola, la autoridad de Jesús, los labradores malvados. Estas son parábolas, la parábola de la fiesta de boda, las cuestiones del tributo, la pregunta sobre la resurrección de los muertos, el gran mandamiento de quién es el Hijo o de quién es Hijo el Cristo, cuando le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan que soy? Y es cuando Pedro se levanta dando esta gran declaración. Los escribas, los fariseos, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Todo esto sucede en una semana. En una semana, porque desde la entrada del Domingo de Ramos, en una semana, ya para el miércoles, ya Jesús está en el proceso de muerte. Por eso es que Jesús trae a sus discípulos esa noche precisamente. La noche de miércoles, equivalente a un miércoles nuestro, y los lleva, después de cenar, después de establecer la Santa Cena, los lleva a ese monte que está cerca del templo, Monte de los Olivos. Ahí pasaban la noche y le dice a sus discípulos, vengan conmigo, a sus 3 más íntimos, Pedro, Juan, Jacobo. Les dice, vengan conmigo, por favor, y oren conmigo, porque mi alma está triste hasta la muerte. Jesús sabía que ya se aproximaba el momento. Y esa misma noche toman como prisionero a Jesús. Estoy hablando de la noche de miércoles. Lo toman como prisionero. Lo llevan al templo, lo llevan a la casa de Anás y Caifás, donde estos se reúnen con el Sanedrín para hacer juicio sobre un hombre inocente, pero que les esté estorbando en sus proyectos religiosos. ¡Qué egoísmo, hermano! ¡Qué doloroso para esto será el día cuando se presenten ante el Señor! Dice que el Señor
mostrará sus manos y le dirán, pero Señor, ¿y esas marcas? Qué pena, ¿verdad? ¿Y esas marcas quién te las hizo? Pedro y todos los discípulos usaron precisamente este mensaje. El día que se presenten ante el juicio, Dios los llamará a cuentas por eso. Porque crucificaron al inocente, crucificaron a Dios Todopoderoso. Los religiosos, los que decían ser celosos por la religión, lo crucificaron. Hay algunos detalles que yo quería compartirlos con ustedes. Primero, el envío. Dice que cuando llegaron a Jerusalén, Jesús envió a 2 discípulos. Observen esto, no se mencionan los nombres de esos 2 discípulos. ¿Por qué no se mencionan? Aquí hay una lección, hermanos. Para Jesús es más importante lo que tú vas a hacer que lo que tú eres. ¿De acuerdo? Hay gentes que se van a presentar, Señor, Señor, yo en tu nombre. Pero dice que es más, esta lección nos dice que es más importante para Jesús lo que tú vas a hacer, lo que tú hagas en la obra del Señor es más importante que quién tú eres. Hay gente que tiene nombre. A todos nosotros nos gusta tener nombre. A mí me gusta que mi nombre aparezca. Ahí está, allá afuera ustedes lo van a ver, Francisco Palacio. Es un orgullo humano. Gracias a Dios que lo pusimos en pequeño, ¿no? Pero todos nosotros los seres humanos tenemos ese porcentaje de orgullo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo estoy haciendo o quién es Francisco Palacios? Para usted, líder particularmente, a usted no le importe si su nombre aparece o no en la lista, amén. Lo que le importe a usted va a ser lo que se está haciendo gracias a su participación. ¿De acuerdo? Así que, bueno, hay quienes reclaman, no está mi nombre ahí. No te preocupes, que es más importante lo que se está haciendo. Amén. Amén. Estos 2 hombres no reclamaron. Señor, ¿por qué no menciona nuestros nombres para que se sepa quiénes éramos? Sencillamente vayan. Lección número 2, nunca vaya solo. Ve acompañado siempre. Amén. Ve acompañado. Dice que fueron 2. Comisionó a 2. Y les dice, vayan a la aldea de enfrente. Pues hallarán un asna atada, etcétera, etcétera. Y si pregunta a alguien que por qué están haciendo, digan sencillamente, el Señor lo necesita. Y oiga, se dio esta pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? El Señor los necesita. Aleluya. Gloria al Señor. Usted no le ponga obstáculos cuando es para la obra del Señor. El Señor lo necesita y punto. Amén. Esto es una orden. El Señor los necesita. En Marcos 11:5, si podemos ver rapidito ahí, Marcos capítulo 11, el versículo 5 y 6, hace mención, dice, y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Hubo oposición, ¿se dan cuenta? ¿Qué están haciendo ustedes? Ellos entonces les dijeron, y ahí está, como Jesús había mandado, y los dejaron. Bendito Dios. Esto también, hermanos, nos da la lección de la omnisciencia de Jesús. Sabía dónde estaba el pollino, sabía dónde estaba el asna con su pollino, ¿eh? Sabía que iban a poner resistencia, porque claro, ¿quién llega y agarra un vehículo? Lo necesito, eso solamente Dios. Amén. Porque aquí ni el alcalde, hermanos. Si el alcalde se enamora de mi carro y dice, oye, yo quiero llevarme este carro, un momento, le digo, yo tengo el título. Amén. Asimismo le podían haber dicho a Jesús,
Pero cuando es el Señor, hermano, no importa qué es tu propiedad. ¿Qué más, Señor? Si quieres llevarte también la albarda y todo. Qué interesante, hermanos. Hay un cumplimiento aquí. Dice que en el verso 4 y 5, estamos en el capítulo 21, 4 y 5. Todo esto sucede para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Interesante, ¿no es cierto? Jesús, hermanos, vino para cumplir con toda la ley. Se cumplió la ley, se cumplió todo lo que los profetas decían acerca del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora hay una preparación aquí importante. El versículo 7 de nuestro texto dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Un pollino, hermanos, es un burrito pequeño que nadie lo ha montado. Por tanto, cuando alguien trate de montar en ese burrito, va a saltar y va a botar a quien esté sobre él. Pero no sucedió con Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, ahí, entrando humildemente, sin Cadillac, sin limusina. Amén. Entrando a Jerusalén humildemente. Esta era la forma que usaban también los reyes. Es una historia ahí. Pero Jesús era tan popular, hermanos. Y sucede el fenómeno de que cuando entra a Jerusalén no le conocen. A pesar de eso, los discípulos hicieron una bulla. Y claro, ¿quién no sabía ya de Jesús? 3 años y medio andando por toda la Galilea, habiendo hecho tantos milagros. Y había resucitado a Lázaro. Esto trascendió. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Es que todo está cerca. Ahí alguna persona que quería ir a buscar sanidad, pues iba, como sucede en nuestros pueblos, ¿no? Cuando se mencionó allá que el Nando, el curandero Nando, sanaba con las cascaritas. Todo el mundo. Incluso vinieron de Centroamérica. Venían de todos los países centroamericanos, venían a Nicaragua a buscar sanidad con este brujo. Así que si Jesús, hermanos, estaba haciendo milagros como estos que hacía mientras que vivió aquí con nosotros en la tierra, pues seguramente que su popularidad era muy grande. Pero aún con eso no era muy conocido en Jerusalén. Bien, en el versículo 8, ¿qué leemos? Dice: y la multitud, que era muy numerosa, había una gran cantidad de gente siguiéndole. Tendían sus mantos en el camino y otros acortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Hay una palabra aquí muy importante, hermanos, y es Hosanna. ¿Saben qué significa? Esta palabra, hermanos, significa salva ahora, o salva, te lo ruego. Cuando usted sienta angustia, cuando usted se siente en peligro, diga fuerte: ¡Hosanna! Esto está diciéndole a Dios: salva ahora, Señor. Sálvame, te lo ruego. Amén. Esto era, hermanos, la multitud estaba gritándole a Jesús, alegres porque Él entraba. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Decían en el versículo 9, otra vez: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Salva ahora, Señor, desde las alturas. Y cualquiera que quería que el rey hiciera justicia o que le diera ayuda, usaba la palabra Hosanna. Incluso se usaba así en forma secular con un hombre, con el rey. El rey, Hosanna.
¿Se acuerdan en el caso de Eliseo y el rey de Siria? Las mujeres vinieron ante el rey que pasaba por ahí y le dijeron esa palabra precisamente. Salva, oh rey, claro, eso dice en la traducción. Pero la palabra que usaron fue esta misma, Hosanna. Y el rey dice, ¿en qué les voy a salvar yo? ¿En qué les puedo salvar? Y ellas contaron la historia. Esta mujer y yo decidimos matar a nuestros hijos para comerlos. Y antier, o hace 2 días atrás, matamos al mío y lo comimos, dice una. Y ahora esta no quiere dar el suyo. Dice que el rey se jaló de los pelos y dijo, esto sí que está serio. Ya están comiéndose a los hijos. Qué clase de hambruna la que había en el pueblo. Y profirió una palabra en contra de Eliseo, etcétera. Esa es una historia muy importante. Pero estoy hablando de esto porque esta es la palabra que se usa para salva ahora, rey. Salva ahora. O salva, ten misericordia por mí. Voy cerrando esto, hermanos. Cuando él entró en Jerusalén, dice el versículo 10, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La lección para nosotros, y tenemos que hacer esta pregunta como iglesia, ¿quién es Jesús para mí? ¿Le conozco realmente como mi Salvador? ¿Le conozco como el Redentor de mi vida? ¿Le conozco como el Dios que sí puedo retener conmigo? ¿Le conozco así íntimamente? ¿Tengo comunión con Él? ¿Cómo conocerle? ¿Cómo conocerle? Dice la palabra que invocando a Jesús seremos salvos. Pero ¿cómo invocaremos a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo conoceremos a alguien del cual no hemos oído? ¿Y cómo oiremos si no hay quien nos hable de Él? Hermanos, todo esto tiene una relación, amén. Tiene una relación para que nosotros nos interesemos un poco más. Viene la Semana Santa, un buen tiempo para dar el Evangelio. Pero no solamente por ser la Semana Santa. Hermanos, la gente hoy en día tiene hambre de la palabra. Y somos egoístas nosotros de nuestra parte, teniendo, oh Dios, por favor. Yo no sé si usted se ha sentado una vez esto sucede en Centroamérica, por supuesto. Aquí casi no se ve eso. Casi, porque hay unos cuantos que pasan por un restaurante y se quedan ahí viendo, contemplando el plato que tú te estás comiendo. ¿No te has sentido con una carga en el corazón? Allá en Centroamérica uno no puede comer así al aire libre. En Nicaragua, por ejemplo, se te plantan 3, 4 niños y se quedan con la boca abierta. Eso es doloroso. Tú no puedes comer. Tú tienes que decirle a los niños, vengan, siéntense, cómanse eso. Y los ves comiendo. ¿Qué es nuestra relación con Jesús? ¿Cómo le conocemos, hermanos? Tenemos nosotros un plato ahí frente a nosotros y hay una cantidad de hambrientos en derredor nuestro. ¿Qué haremos? ¿Nos comeremos las espinas también del pescado? O por lo menos dejaremos una porción como se dejan normalmente las espinas y la cabeza del pescado, ¿no? Para que alguien venga y se lo coma. Por lo menos. Hermanos, la sirofenicia nos da una lección a nosotros. Jesús, por favor, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y después de molestar tanto, de insistir tanto, Pedro dice, Señor, despide a esta mujer, ya me tiene harto. Y Jesús dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y repartirlo a los perrillos. Y esta mujer, hermanos, toma, arrebata, amén. Diga, arrebata. Aleluya. Dice, está bien, Señor, estoy de acuerdo contigo de tomar el pan de la mesa, pero ¿sabes qué?
los perrillos también comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús le dice, mujer, grande es tu fe. Vete y así como creíste, así es hecho. Oh, hermanos, si no puedes compartir el pan, reparte migajas. Reparte migajas. Y estoy hablando en forma simbólica, porque realmente aquí, yo no sé, hay algunos de ustedes, no menciono nombres, pero sé de algunas personas aquí en nuestra iglesia que toman el pan que a veces queda ahí sobrante y lo llevan para repartírselo a gente que de verdad lo necesita, hermanos. En este país hay hambre ahora. Gracias a Dios por aquellos de nosotros y gracias a Dios por el pueblo cristiano, que tiene una promesa de parte de Dios. La promesa es, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que si usted puede hacer esto, pero tómelo desde el punto de vista cristiano. No es pan lo que vamos a ir a repartir a la calle, hermanos. Es la palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Póngase a la orden. Diga, ¿qué más? ¿Dónde puedo hacerlo? Hay material, no puedes hacerlo. Contribuye para que otros lo hagan. Amén. No nos quedemos, hermanos, con el deseo o con el dolor en el corazón de haber podido hacerlo y no lo hice, hermanos. Llegará el momento en que estaremos ante la presencia del Señor y el Señor nos dirá una de estas dos palabras: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. La segunda palabra que dirá en ese mismo momento Jesús es: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Pero Señor, ¿cuándo te vimos a ti en esa condición? Por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeñitos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán, dice, al castigo eterno. Qué doloroso será para muchos de nosotros haber tenido la oportunidad de haber hecho lo bueno. Dice que a aquellos que pudiendo hacer lo bueno no lo hacen, les es considerado como pecado. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, el mensaje de hoy, el mensaje no fue muy emotivo, estamos recordando un día alegre. Amén. Vamos a decir Hosana. Pero no para nosotros. Hosana para el mundo que lo necesita. Usted tiene un reto hoy en su mano. Hoy tiene un reto en su corazón. Vamos a orar y de acuerdo a como tú sientas, hoy vamos a levantar una segunda ofrenda. Los que ya lo hicieron no tienen que hacerlo hoy, pero lo haremos en favor de este programa, hermanos. El programa del Obrero Cristiano tiene un costo y por esa razón no lo hemos hecho, porque tiene un costo. Cuesta la Biblia y estamos comprando la Biblia más económica. El folleto en sí cuesta y son más de 52 que para un año. Hay como 80 folletos si usted quiere concluir el curso. Pero por lo menos vamos a tener para un año 52 lecciones, 52 semanas, un año completo. Pero cuesta, el curso cuesta. Y por esa razón hemos tenido como un poquito de fobia porque, no podemos. Sí podemos. Y podemos decir como los mexicanos, sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Porque en Cristo todo lo puedo. ¿Quién es Jesús para mí? La contestación de la gente fue: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dios, gracias te damos
Gracias por un día como este en la historia del ser humano, que se le dio entrada triunfal a tu Hijo Jesús en Jerusalén, pero que una semana después, Señor, este mismo pueblo que gritaba con alegría, tuvieron que ver con tristeza cómo mataban al autor de la vida. Señor, nosotros queremos recordarte en estos días con alegría porque, Señor, hemos descubierto la grande salvación que tú trajiste a través del sacrificio de Jesús. Pero allá afuera, Señor, hay una gran multitud, millones de personas que aún no te conocen. Por ellos, Señor, queremos levantarnos en este tiempo, levantarnos en este año 2013 y llevarles, Señor, la palabra de aliciente, llevarles a ellos, Señor, la palabra de ánimo espiritual. Sí, podemos llevarles una palabra de ánimo. Hay esperanza para aquellos que arrepentidos buscan en el Señor. Hoy podemos clamar como en aquel día: ¡Hosanna! Salva, Señor, ahora. Salva, te lo suplico. Salva, Señor, a este pueblo que nos rodea. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por bendecir a mis hermanos. Esta congregación, Señor, estamos dispuestos para cumplir tu voluntad. Somos un pequeño grupo, pero no importa. Dios se glorifica en lo pequeño, igual que lo hace con lo grande. Pero, Señor, queremos que te glorifiques, no para nuestro orgullo, sino porque tenemos, Señor, pesar por aquellos que no te conocen. Están yendo a la muerte. Mira cuántos jóvenes ahora mismo en el downtown, Señor, entregándose al vicio, a la corrupción, al sexo, a la droga. Ten misericordia por ellos, Señor. Ten misericordia por aquellos que ya han sido accidentados de alguna forma. Hemos visto en la televisión jovencitos borrachos totalmente, drogados, jovencitas drogadas totalmente. ¿Qué será de ellos, Señor? ¿Qué será de ellos? Mientras nosotros, aquí todo bien, gracias a Dios, ¿no es cierto? Oh, pero cuánto dolor en aquellas familias que están perdiendo sus hijos en la corrupción, en el vicio, en el pecado. Señor, ten misericordia por nuestros hijos. ¡Hosanna! Sálvalos ahora, Señor. Sálvalos ahora. Sálvalos, ten misericordia por ellos. Y a nosotros, Señor, motívanos. Motívanos para llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Motívanos para cumplir, Señor, esa parte que nos corresponde cumplir aún. Provócanos, Señor, al celo por tu palabra. Provócanos, Señor, a la lectura de la Biblia. Volver a Dios a través de tu palabra. Volver a ti, Señor, a través del esfuerzo de la lectura. Oh, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.